Hola, soy Luis Gonzalo Peláez y hago regresiones en forma presencial desde el año 1999 y a través de Internet desde el año 2012. En este caso vamos a tratar sobre qué es la hipnosis. Para este propósito vamos a utilizar este pequeño guión donde vamos a ir realizando cada uno de sus ítems. Entonces vamos a empezar por lo que es la definición de hipnosis. La hipnosis tienen muchas definiciones y tal vez la más cercana a la realidad es la que dice que es un estado alterado de conciencia. Hay varias formas de hipnosis. Entonces es utilizada, por ejemplo, como espectáculo. En el espectáculo, pues lo que se busca es entretener y hacer reír a las personas que lo están viendo. Y lo vemos con mucha frecuencia en televisión. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo, de un famoso show que en la actualidad se está presentando en la televisión colombiana, y entonces pues las personas la ponen a hacer generalmente cosas ridículas, cosas graciosas y cosas que entretienen y que no sobrepasan lo que normalmente la persona quiera hacer. Es decir, como veremos más adelante, la hipnosis tiene algunos límites, pero eventualmente ponen a hacer a las personas cosas sorprendentes, como por ejemplo en este caso se trata de un niño que es puesto sus talones sobre un punto de apoyo y su cuello en el otro, y entonces queda completamente rígido. Miremos, por ejemplo, sus manos. Después de un rato de estar así, continúa con su cuerpo completamente rígido y sin embargo sus manos permanecen en esa posición. Joven, ya adulto, está apoyado sobre sus talones en el espaldar de una silla y su cuello en el espaldar de otra. En este caso, pues el hipnotizador fue muy conservador o tal vez con mucha duda, pero perfectamente se podría haber sentado o parado sobre el estómago de esta persona y esa persona resistir. Se ha visto, por ejemplo, mujeres que generalmente pues tienen una fortaleza física mucho menor a los hombres, donde personas de bastante peso se les paran o se les sientan encima y permanecen completamente rígidas. Miremos también en este joven la posición de las manos, están completamente paralelas a su cuerpo y permanecen así durante un buen tiempo. Esto lo puedes ver inclusive en algunos videos de YouTube donde hay muchas demostraciones. La otra utilización de la hipnosis es por parte de la policía o los gobiernos de varios países. ¿La utilizan para qué? Simplemente para tratar de que algún testigo o alguna persona que haya participado en la escena de un crimen, aunque sea en forma visual, pueda recordar detalles de esa escena. Entonces hipnotizan a una persona, no al criminal, porque ya vamos a ver qué es lo que sucede si fuera el criminal. Entonces esa persona puede recordar esos detalles, como volver a ver esa escena del crimen casi que en cámara lenta y poder recordar esos detalles de esa escena. La otra utilización de la hipnosis es la hipnosis clínica, que como su nombre lo dice, trata de sanar o buscar la sanación de enfermedades o de problemas psíquicos o físicos de las personas. En la imagen anterior veíamos una hipnosis en forma presencial y aquí vemos una hipnosis a través de internet. O sea que no hay límites de espacio cuando se tiene esta gran herramienta que es el internet. Mediante la hipnosis o mediante el internet se puede llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Aquí vemos otra paciente que fue tratada a través de internet y ahora vemos otra forma de hipnosis clínica. En este caso, pues como vemos, hay un médico y hay una persona que guía
a la paciente hacia la hipnosis. Entonces, qué es lo que van a hacer en este caso? Van a hacer una cirugía. Se hipnotiza a la persona, se le ordena que no sienta, o sea, como que se anestesie mediante la hipnosis y no va a sentir ningún dolor, ninguna molestia durante la cirugía. Acá, otra paciente van a hacerle la extracción de un diente mediante hipnosis. Entonces, esa paciente le dan la orden para que no sienta ningún dolor, ninguna molestia durante el proceso. Y entonces tenemos al lado derecho el hipnotizador, se ve muy poco, pero ahí está el odontólogo ya prácticamente en el proceso de extracción de el diente y la persona no va a sentir absolutamente nada. Hay varias técnicas de hipnosis y en esto me quiero referir a lo siguiente. No vamos a hablar tanto de la técnica para hipnotizar, porque hay muchísimas formas, sino las técnicas que se utilizan durante el proceso que se está buscando con la hipnosis y especialmente es aplicable en esto que voy a explicar ahora a la hipnosis clínica. Entonces, la hipnosis tradicional. Mediante la hipnosis tradicional se busca el origen o la causa de las enfermedades. Se lleva a la persona aprovechando la hipnosis para que busque ese origen y esa causa y mediante eso poder darle órdenes para que perdone u olvide eso que se presentó en el pasado y que lo está afectando en la actualidad. Entonces, esa es una de las técnicas. La otra técnica es la hipnosis ericksoniana creada por Milton Erickson. Milton Erickson fue un hombre que nació en el año 1901 en Estados Unidos y en su infancia tuvo poliomielitis. Sabemos que esa enfermedad crea degeneración de partes del cuerpo y crea mucha incapacidad, mucha limitación física y a esa limitación física se da en la niñez, pues la persona generalmente se le crean también muchos traumas psíquicos. Milton Erickson se propuso a autoaliviarse, a auto superar todas esas limitaciones que se le crearon con esta enfermedad y logró terminar su carrera, fue psicólogo y desarrolló esa técnica de la hipnosis que busca solución, no da órdenes o busca o encuentra los deseos reales de la persona por superar sus problemas. Entonces él mediante esta técnica logró superarse y fue una persona altamente exitosa. Viene otra forma de hipnosis que es la hipnosis cognitiva conductual. Esta perspectiva cognitivo-conductual concibe la hipnosis como un conjunto de métodos que promueven el cambio completamente a través de la sugestión. Es una consecuencia de la interacción entre factores como el estado de la relajación física, el uso de la imaginación y las expectativas que se tengan. Entonces, está como una alternativa para otras técnicas que pueden utilizar los psicólogos y buscar de todas maneras sanar a través de ella. Aquí en esta imagen pues vemos que no hay límites para la hipnosis, es una hipnosis que se está haciendo en público y donde las personas pueden estar comentando y haciendo muchas cosas. Viene la otra técnica de hipnosis que es la autohipnosis. La autohipnosis, como su nombre lo dice, es hipnotizarse a sí mismo. Esto se facilita especialmente cuando la persona ya ha sido sometida a una hipnosis anteriormente. Con eso, pues la persona se puede tratar a sí misma. Puede, por ejemplo, quitarse un dolor de cabeza o salir de un momento de estrés. Y eso, pues, es muy beneficioso, pues, porque va a evitar mucho el acudir a drogas químicas. Alcances de la hipnosis. La hipnosis, mediante la hipnosis, como se está potenciando la mente
para controlar el cuerpo, como lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, para una cirugía. Puede también utilizarse como espectáculo para hacer el ridículo o servir de reír de mucha gente, entretener un público y eventualmente hacer cosas tan sorprendentes como lo vimos ahorita con estos personajes que están completamente rígidos, soportados únicamente en los talones y en el cuello, y donde la persona o una persona se puede sentar encima del estómago de quien está en estas condiciones. En la regresión, la hipnosis se utiliza para potenciar la mente. ¿En qué forma? En forma de recuerdos, hacer que esa potencialidad que da la hipnosis sirva para recordar cosas del pasado, cosas que pueden ser de esta vida o inclusive de vidas anteriores, y con eso pues encontrar el origen o la causa y poder perdonar a quien haya sido el culpable o los culpables de que estén generando esos problemas en la actualidad. Entonces, con ese perdón, pues se hace la regresión y este es el por qué o el para qué se está utilizando la hipnosis. La hipnosis tiene sus límites. Generalmente se cree que las personas en estado de hipnosis están a merced o a disposición del hipnotizador. Es decir, que el hipnotizador puede prácticamente pasar por encima de la voluntad de la persona que está en hipnosis, y en muchos casos se dice que pueden violar, por ejemplo, una mujer, o que pueden poner a la persona a hacer cosas indebidas, cosas que no son buenas para la persona, como por ejemplo poner a una persona a robar para que le traiga a su hipnotizador lo que el producto se robó. Eso no, realmente no tiene ningún fundamento ni ninguna realidad. Y en la hipnosis, la persona no hace ni dice nada que no quiera hacer o decir o que vaya en contra de sus principios morales o éticos. Es decir, cuando se trata de traspasar alguna de estas premisas, lo primero que hace la persona es salirse del estado de hipnosis. Entonces, no es posible hipnotizar a una persona para ponerla a hacer cosas indebidas, cosas que van en contra de sus principios morales o éticos. ¿Qué personas pueden ser hipnotizadas? Teóricamente, todas las personas pueden ser hipnotizadas. Cualquier persona puede ser hipnotizada, pero lógicamente pues se van a requerir algunos principios. Y uno de ellos, el principal tal vez, es que la persona tenga disposición, esté de acuerdo en que sea hipnotizada. Es decir, no se puede hipnotizar a una persona en contra de su voluntad. Lógicamente, pues sí hay personas que logran llegar a la hipnosis más fácil que otras, pero eso prácticamente se basa en las condiciones en que esa persona esté. Es decir, como tener esa disposición y querer hacerlo de verdad, que no tenga ningún temor, que no tenga o no esté preparada, como por ejemplo pensando de que va a ser dominada por el hipnotizador. Y entonces por eso es muy importante que a una persona, antes de hacerle una hipnosis o tratar de hacerle una hipnosis, se le diga hasta dónde puede llegar esa hipnosis. ¿Qué puede dificultar la hipnosis? La hipnosis la puede dificultar algunos factores. Uno de esos, por ejemplo, es cuando hay cierta familiaridad o hay mucha familiaridad o cercanía con la persona que se quiere hipnotizar. Es decir, una cercanía familiar entre el hipnotizador y la persona a hipnotizar. Entonces, eso puede dificultar mucho la hipnosis, y no es imposible, pero sí la puede dificultar. La otra razón que puede dificultar la hipnosis es cuando se tiene un cociente intelectual demasiado bajo, o un coeficiente también, como se le llama, intelectual demasiado bajo. Esto se refiere básicamente a la inteligencia de la persona. Entonces, una persona poco inteligente tiene un coeficiente intelectual mucho más bajo que una persona con alto coeficiente intelectual. Por ejemplo,
una persona como Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 130 o 140 y ya vemos que aquí en este cuadro podemos ver que hay personas que pueden llegar a un coeficiente intelectual de 20, 25. Entonces, prácticamente se dice que tiene una discapacidad cognitiva profunda. Otro factor que puede dificultar la hipnosis es cuando se tiene una religiosidad, es decir, una religiosidad demasiado arraigada. Una persona que de pronto está muy convencida de que todo lo que le han enseñado en su religión es verdadero y que puede estar haciendo algo que es indebido. Entonces, a esa persona, por esa, por esa culpabilidad que siente, se le puede dificultar mucho entrar en hipnosis. Esta es una persona que estaba en hipnosis y ahora veamos quién puede hipnotizar. Puede hipnotizar cualquier persona, es decir, cualquier persona puede aprender a hipnotizar, es relativamente fácil. Lo primero que hay que crear es una condición de confianza contra la persona que se quiere hipnotizar. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer y el resto, pues hay muchas técnicas muy fáciles, muy sencillas para llevar a la hipnosis a otra persona. Y que esa persona, pues lógicamente, como se dijo antes, tiene que estar preparada para eso. Aquí vemos, pues como decíamos, muchas personas, cualquier persona puede llegar a hipnotizar. Peligros de la hipnosis. Eventualmente se habla de que la hipnosis es muy peligrosa. Yo me acuerdo en mi niñez, nos decían que la hipnosis era muy peligrosa porque si el hipnotizador de pronto se le olvidaba la clave para regresar o despertar a la persona, o simplemente el hipnotizador se moría o abandonaba a una persona en hipnosis, pues esa persona iba a quedar hipnotizada de por vida, que no había quien la sacara de ahí. Realmente pues eso no tiene ningún fundamento. La hipnosis de por sí no tiene absolutamente ningún peligro y lógicamente el único peligro sería el hipnotizador. Es decir, si el hipnotizador utiliza la hipnosis no para sanar algo, sino para el contrario crear algún problema en la persona, pues eso sí puede ser. Entonces, de por sí la hipnosis no tiene peligro y, y por eso, pues para una terapia de estas es muy importante que la persona que esté hipnotizando esté capacitada, es decir, esté preparada para llevar a la persona a quien va a hipnotizar sin causarle ningún daño. Esta es una hipnosis por internet y ya con esto pues damos por terminado. Te doy las gracias por haber visto este video y es muy importante que me ayudes con hacer clic en me gusta y en compartir para que otras personas tengan acceso a esta información.